He titulado este mensaje, me gustaría por favor que los jóvenes y los no tan jóvenes prestasen mucha atención a lo que voy a compartir, porque lo considero como un pilar y como un fundamento para la vida cristiana. Titulé este mensaje: lo que guardas, te guarda. Todos nosotros guardamos muchísimas cosas, creo que a veces hasta demasiadas. Si tú abres tu armario, tu closet, tienes camisas, pantalones, zapatos que no te pones hace muchísimo tiempo. Y lo más importante es que tú siempre llegas ahí y no sabes qué ponerte. Tienes cantidad de prendas y cantidad de zapatos y siempre nosotros queremos más e inclusive no los queremos tirar, tenemos miedo, los queremos guardar por si alguna vez me los pongo. Algunos tienen algunas prendas de cuando tenían 18 o 20 años y se necesita mucha fe para volver a colocarte esas prendas, porque cuando ya brincan los 40, los 50, el cuerpo cambia. Pero me asombra mucho, sobre todo las mujeres, como no pierden la esperanza de que algún día podrán volver a colocarse esas ropas. Digo esto en tono simpático porque no solamente que guardamos ropa, sino que guardamos fotografías, recuerdos. También guardamos conversaciones, nombres, momentos. Guardamos tantas y tantas cosas que guardamos. Hay cosas que se guardan que se pueden ver, pero también hay cosas que guardamos que no se pueden ver, que están escondidas. Guardamos a veces heridas, guardamos palabras que nos dijeron y no las olvidamos. Y aunque venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje bonito, pero nunca trabajamos en lo profundo de nuestro interior para pedirle al Espíritu Santo que sane todas las heridas, porque aún hay esas voces o esas palabras hirientes en las cuales tú sigues guardando algún rencor en tu corazón. Si no es una herida, quizás son decepciones. No voy a preguntar a cuánto le decepcionaron en alguna ocasión, porque creo que a todos y cantidad de veces guardamos temores, guardamos resentimientos y guardamos también a veces pensamientos que se convierten en fantasmas en nuestra vida porque aparecen cuando menos te lo esperas. Pensamientos quizás de cosas que han sido perdonadas porque Cristo lo perdonó todo en la cruz del Calvario, pero lo que nos pasa a nosotros es que no nos perdonamos a nosotros mismos y continuamos dándole lugar a esos pensamientos que, como dije anteriormente, se convierten en fantasmas que resurgen cuando menos te lo esperas. Y aunque nadie los ve, todos los guardamos y el corazón termina influyendo muchísimo en toda nuestra manera de vivir, en nuestras acciones, en nuestra conducta. Y quiero basar en esta noche este mensaje, lo que guardas te guarda, en una palabra que expresó el salmista David, que se encuentra en el Salmo 119 versículo 11, donde dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me gusta esta expresión de David porque vamos a analizarla con detenimiento y vamos a darnos cuenta lo importante que para David era guardar cada uno de los dichos. Y cuando hablamos de los dichos, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso titulé este mensaje: lo que guardas te guarda. La palabra de Dios se va a convertir en tu mejor defensa, en el escudo, en tu protección contra todo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que operan en las regiones celestes, contra pensamientos. Por eso hay argumentos que se levantan en nuestra vida y el enemigo es muy astuto y nos envía dardos continuamente a nuestra mente para turbarnos con el objetivo de destruirnos. Por eso es importante que la palabra de Dios se convierta en un depósito en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando llegue la tentación, cuando las circunstancias se pongan bravas, podamos
sacar de ese depósito y poder contrarrestar contra todas las artimañas del enemigo. Cuando David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos, él dijo algo fundamental. Si tú no llenas tu corazón de la palabra de Dios, algo más ocupará ese espacio. Es tan importante porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Porque si tú no llenas tu corazón de la palabra de Dios, lo vas a llenar, como dije anteriormente, de tantas y tantas otras cosas. Pero él enfatiza con claridad y dice, he guardado en mi corazón tu palabra, tus dichos, los dichos de tu boca, con un solo objetivo: para no pecar contra ti. Y esto es algo que personalmente a mí me fascina. Mire que él no dice para sentirme bien o para tener más conocimiento o para poder predicar. Dice, los he guardado para no pecar contra ti. Y señores, cada palabra que nosotros guardamos en nuestro corazón es vital para nuestra vida, para que podamos tomar decisiones sabias. La palabra de Dios es viva, es espíritu. Y dice la Biblia que cuando nosotros la palabra de Dios la recibimos, se convierte en un rema, que esa palabra produce un fruto en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el efecto para lo cual es enviada. Yo sé que lo que yo estoy hablando en esta noche está calando en algunos corazones, en algunas mentes, y estoy completamente seguro que esta palabra les va a ayudar a entender un modus operandi de vida mucho mejor que el que quizás tenían anteriormente. Y una de las cosas que David dice es que Dios desea que su palabra esté en nuestro corazón. David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Note usted que no dice en mi cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere que tú almacenes versículos ni que los memorices. Dios quiere que tú los guardes en tu corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque si hemos dicho anteriormente de que el de corazón emana la vida, y la palabra de Dios se tiene que hacer viva en cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es simplemente una teoría, no es conocimiento. La palabra de Dios en obediencia se convierte en una vida que dice David que es vida para los huesos, aleluya, y es aliento para el espíritu. Podemos conocer la Biblia intelectualmente y seguir viviendo lejos de Dios. Podemos saber todo lo que dice las Escrituras acerca del perdón y nosotros seguir resentidos y seguir guardando rencor. Podemos saber lo que dice las Escrituras acerca de la pureza y continuar alimentándonos de todo aquello que nos contamina. Podemos saber qué dice sobre la fe y seguir viviendo sobre temor. Por eso es que hay una gran diferencia entre lo que nosotros sabemos, en lo que nosotros almacenamos como conocimiento, o lo que guardamos en nuestro corazón. Y cuando guardamos la palabra de Dios se convierte en un tesoro. Muchos de los que están aquí, de los que nos están viendo, solamente tienen en su mente guardar una cosa: guardar dinero. Y piensan que el dinero, en cierto modo, te genera una sensación de seguridad. Es cierto. Pero señores, el dinero es algo que va y viene. Hoy tienes y mañana no tienes. Recuerden que Jesús dijo, hablando de todo lo temporal, que el cielo, la tierra pasará, pero mis palabras, diga conmigo, mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios tiene el poder de trascender todos los tiempos, y por eso es tan importante guardarla. Así que no vale solamente con conocer la palabra, sino que hay que guardarla en nuestro corazón. Porque la palabra solamente que llega al intelecto solo es información, pero cuando pasa por el corazón se convierte en transformación. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos completamente. Y esa palabra, cuando nosotros la guardamos,
se convierte en nuestra defensa. Si ustedes recuerdan lo que dijo David: he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón se convierte en una defensa contra el pecado. Cuando llega la tentación, necesitamos decir, pero no de labios, sino nuestro corazón, que puede decir: no, no quiero. Cuando aparece una oportunidad para hacer lo incorrecto, necesitamos una convicción más fuerte, inclusive que nuestro conocimiento, inclusive de lo que nosotros sabemos. Necesitamos que la palabra de Dios sea tan fuerte, esté tan guardada en nuestro corazón, que hace que no solamente la obedezca, sino que también la respete. Todos nosotros y la gente aún que nos está viendo continuamente escuchan la palabra de Dios, pero la pregunta es: de lo que yo escucho de la palabra de Dios, ¿cuánto respeto? ¿Cuánto guardo? Si analizamos la historia de José, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, la respuesta de José no fue: ¿quién se va a enterar? O dijo: estoy lejos de mi familia, nadie me está viendo. No, la respuesta de José fue: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A diferencia de todos nosotros, que nosotros rápidamente: nadie me está viendo, nadie se entera, entonces hago todo lo malo. Cuando la palabra de Dios está guardada en tu corazón, tú tienes convicciones firmes, porque antes de querer desagradar, o sea, te importa mucho desagradar a Dios, te duele, no quieres en ningún momento hacerle daño. Por eso Él dice: ¿cómo pecaría, cómo haría yo este gran mal contra mi Dios? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no de miedo, sino de respeto. Y creo que cuando nosotros mantenemos este código de comportamiento en nuestra vida, hay una palabra que no se escucha demasiado en este tiempo, pero que es muy necesaria para todos nosotros, y es integridad. La integridad es lo que marca la diferencia de un cristiano que dice serlo a uno genuino y verdadero. Y la integridad es quién eres cuando nadie te ve, o quién eres cuando estás a solas. Y la Biblia dice que de los íntegros es la hermosura, es la sabiduría, es la gracia de Dios sobre todos nosotros. La palabra de Dios es nuestra defensa, y por eso necesitamos llenar todo nuestro almacén. ¿Por qué? Porque debemos saber que de la Biblia dice que de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Y mi pregunta en esta tarde, noche sería: ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué se alimenta tu mente, tu corazón? Porque de lo que te alimentes, así vas a dar a luz. Será lo que hablas, será lo que piensas. Por eso es tan importante lo que vemos, lo que escuchamos, con qué conversaciones compartimos, con quién andamos. Es tan importante revisar todo. Pero recuerde que si usted, como alguien dijo en una ocasión, dentro de nosotros hay dos leones, un león negro y un león blanco. El negro es un león rabioso y el blanco es un león tranquilito, al que tú alimentes. Si alimentas los malos pensamientos, el resentimiento, si alimentas el orgullo, los deseos desordenados o conversaciones destructivas, tu carne, tu león negro se fortalece. Pero si alimentas tu espíritu con oración, con palabra, con adoración, con comunión con Dios, con obediencia, nuestra vida espiritual comienza a fortalecerse. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dijo: ustedes tienen dos formas de andar, o andan en la carne o andan en el espíritu. Y él siempre instaba a la gente a que andasen en el espíritu, como dice Gálatas 5:16, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué difícil es esto. No me digan que no es difícil.
jóvenes y no tan jóvenes. Todos nosotros siempre somos llevados o seducidos por los deseos. Lo que más anhela el ser humano es vivir experiencias, sensaciones, satisfacer los deseos. Pero recuerden que los deseos no todos los deseos son buenos. Hay deseos que provienen de nuestra vieja naturaleza, que nos conduce siempre a alejarnos y a perder nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios. Todos nosotros estamos lidiando con algo. Con algo yo sé que tú estás luchando. Me puedes poner cara de angelito, de angelita, pero sé que en el fondo todos lidiamos con algo. No vamos a entrar en demasiados detalles porque cada uno sabe con lo que está lidiando cada día. Estamos como digo, en medio de una guerra, la carne contra el espíritu. Lo que pasaba en Romanos 7 y Romanos 8, que en el 7 Pablo dice: maldita carnalidad, lo que no quiero hacer termino haciendo, y lo que quiero hacer no puedo hacerlo, porque hay una ley que opera en mis miembros que es más fuerte que yo y superior a mí. Pero no se quedó simplemente presentando el problema, sino que dio la solución. Y la solución dijo: alimenten el espíritu, busquen a Dios en todo momento, y Él le dará las fuerzas para vencer todas las tentaciones. La pregunta es, cuando te levantas cada mañana, ¿qué es lo que estás alimentando a lo largo del día? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Cuál es tu interés? Tú puedes venir a la iglesia y si piensas que escuchar una palabra bonita te va a solucionar o te va a mantener, no. A lo máximo te puede mantener 2 horas, y tampoco lo creo, porque el pensamiento divaga mucho y muchos están presencialmente, pero sus mentes están en otro lugar. Y yo sé bien lo que digo. Es tan importante, desde que te levantas por la mañana, esforzarte en buscar a Dios hasta que se te convierta en tu mayor necesidad, hasta que se te convierta en el deseo de tu vida, que necesitas ese tiempo de estar sola, de escuchar su voz, de ponerte un tiempo. Y siempre lo hemos dicho y lo volveremos a repetir: tus primeras palabras deberían de ser para Él. Antes de mirar tu móvil, míralo a Él. Antes de ver las noticias, habla con tu Dios y dile: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por poder abrir mis ojos. Gracias por poder seguir hablando contigo. La palabra de Dios siempre nos prepara para que nosotros podamos combatir todas las tentaciones. Díganme con qué venció Jesús a Satanás en el desierto, si no fue con la palabra. La palabra siempre es nuestra defensa. Ahora, ¿cómo yo voy a combatir contra la tentación si no me he preparado anteriormente? Un soldado no se espera a luchar en la batalla cuando llega el momento de la guerra, no, sino que se prepara con anterioridad, se entrena. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento estar preparado y saber lo que tiene que hacer. De la misma manera, un luchador o cualquier persona que va a pelear en un ring, si no entrena, sabe que su enemigo lo puede batir rápidamente y lo puede tirar a la lona. Es tan importante la preparación. Es más, los entendidos dicen que la clave está en la preparación. No es en la consumación de lo que luego haces, sino en lo que has conseguido preparándote. Y nosotros debemos de prepararnos, alimentarnos de la palabra de Dios, estudiarla. Es la forma de conocer a Dios, escudriñar las Escrituras, porque ellas os hablan de mí. La única manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. La única manera de que tú alimentes tu fe es escuchando la palabra. Pero necesitamos entrenar nuestras vidas para que cuando llegue la tentación, poder estar preparados y poder combatir contra todos los ataques que de seguro van a llegar a nuestra vida. Pero la palabra de Dios se convertirá en tu mejor arma de guerra, con la cual tú podrás combatir. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando de guerra espiritual, él vio y puso la comparación de un soldado, y por eso dijo:
vestíos pues de toda la armadura de Cristo para que podáis combatir contra los dardos del enemigo. Y si no estamos vestidos de toda la armadura, y una de las partes de la armadura precisamente es la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros la guardamos en nuestro corazón, esa palabra nos ayuda. Está en los momentos complicados de nuestra vida. 40 días, 40 noches, Jesús sin comer. Dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto, y lo primero que se le aparece, Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero antes de decirle eso, el primer ataque no fue a lo natural, sino fue al interior, a su corazón, fue a su identidad. Lo primero que le dijo es: si eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo quiere poner siempre en evidencia tu identidad, lo que realmente tú eres? Para cuestionar. ¿Cómo te ataca el diablo? El diablo es muy astuto y te ataca cuando tú pecas. Lo primero que te cuestionas es decir: pero es que yo no soy un hijo de Dios bueno. Pero hasta me llego a pensar si soy un hijo de Dios. Te cuestiona. Y señores, ¿cuántos padres hay en este lugar y los que nos están viendo? Un hijo es hijo, lo haga bien o lo haga mal. Lo repetiré: un hijo es hijo, lo haga bien o lo haga mal. El que tú peques no te desgrada, ni te quita, ni anula tu verdadera identidad. Tú eres un hijo de Dios. Levante su brazo y diga: yo soy un hijo de Dios, con mis pecados, mis errores, mis faltas, mis fallos, pero eres un hijo de Dios. Aleluya. Eso nadie te lo puede cambiar en absoluto. Dios ya conocía tu pasado, conoce tu presente y conoce tu futuro. Conocía el de Pedro, sabía que le iba a fallar y aún así lo buscó. Y Dios sabe lo que le has fallado, lo que quizás le está fallando y lo que le fallarás. Pero eso no hace que su amor cambie por ti. Él te ama, su amor es un amor incondicional. Pero cuando empieza a ser tentado por Satanás, Jesús responde. ¿Con qué responde? Escrito está. Y escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está que a tu Dios solo a Él adorarás y a Él servirás. Y escrito está, hasta que al final lo reprendió: vete, Satanás, y lo sacó fuera. Señores, hay autoridad cuando tenemos guardada la palabra de Dios en nuestro corazón. Miren, la Biblia dice que el diablo es conocedor de la palabra. El diablo fue el primer ángel que conocía la palabra, un ángel caído, destituido por su orgullo, pero el conocedor de la palabra. Por eso el diablo no te tiene miedo a ti, tiene miedo a lo que tú portas. Y lo que tú portas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios tiene el poder para derribar todo lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Por eso David dijo: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios nos libramos de pecar. Este es el mensaje central en esta noche. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, y guardarla no significa simplemente tenerla ahí, significa que la obedezco, significa que la cumplo, porque Santiago dice: no ser tan solo oidores, sino hacedores de mi palabra. Y tenemos que entender, señores, que a veces el enemigo se va a manifestar de una manera con tentaciones visibles y otras veces con tentaciones invisibles. A veces te ataca en tu mente y comienza a decirte: no, Dios se ha olvidado de ti. Y comienzas a darle lugar a tus pensamientos: nadie me quiere. Y comienzas ahí a argumentar un montón de historias que casi te metes en una profunda depresión. No estoy hablando nada extraño. Un mismo profeta como Elías, que derribó a 800 falsos profetas por una sola palabra de una mujer, el tipo cae en una depresión. Nadie estamos inmunes a vivir diferentes estados anímicos. Hoy tú levantas tus brazos y te crees que estás fuerte. Por eso la Biblia dice: cuando te crees que estás fuerte, aprieta el cinturón y mira a ver que no caigas y cuídate. Pablo le decía a Timoteo: cuida de la doctrina y cuida de ti mismo.
¿Saben que en los mayores peligros somos nosotros mismos? Solo que siempre tenemos la tendencia de culpar a los demás, pero los peligrosos somos nosotros. Podías mirarte a ti mismo o podrías decirlo como un ejercicio: tengo que tener cuidado de mí mismo. El asesino del propósito de Dios en tu vida no es el diablo, soy yo mismo. Yo soy el que aborto los planes de Dios, dándole lugar a mi mente, a mis deseos, a mis pasiones, a todo aquello que me aleja de Dios. Por eso la palabra de Dios se convierte en un depósito que alimenta mi fe, alimenta mi espíritu. Y cuando llega el desánimo, cuando llegan las palabras, cuando me siento solo, yo puedo recordar la palabra de Dios: no te desampararé, ni te dejaré, mi diestra te está sustentando. Y la palabra de Dios se convierte en la medicina para el alma, para que uno pueda continuar la batalla de la fe. Recuerde que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Es increíble que todos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son buenos, y nosotros todos los pensamientos que tenemos de nosotros mismos y de los demás siempre son malos. Jeremías 29 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Usted se paró a pensar que Dios piensa bien de ti? Y nosotros nos echaríamos mano a la cabeza. Dios piensa bien de ti. ¿Saben por qué? Porque cuando Él piensa en nosotros, piensa en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el filtro para que el Padre pueda vernos completamente aceptados a través del Hijo, y nos ve perfectos, limpios, puros y sin mancha. Si lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando llegan los momentos que dices: no puedo, estoy cansado, si tienes el almacén lleno, recordarás la palabra de Isaías, que Dios es el que da fuerzas al que está cansado y al que no tiene ninguna. Cuando digas no puedo, una palabra que yo a mis nietos y a mis hijos les prohibí siempre, y les dije: esa palabra no existe, porque si no, Filipenses capítulo 4 versículo 13 no sería real. Todo lo puedo, y si dijo todo lo puedo, es todo lo puedo. Por eso no me venga a mí como pastor diciéndome: pastor, es que no puedo, porque te diré mentiroso. Todo lo puedes si tienes a Cristo en tu corazón, porque Cristo es el que te fortalece, el que te da vida y el que te ayuda en todo momento. Señores, el enemigo es muy astuto. El enemigo te mostrará siempre el placer, pero nunca te mostrará el precio. Les voy a poner un ejemplo. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han ido a pescar, pero los peces caen en la trampa porque solamente ven el pescado, ven la carne, pero no ven el anzuelo. El pecado es exactamente igual. El pecado te hace ver simplemente lo bueno, lo agradable, pero nunca te muestra el alto precio que realmente tiene cuando desobedecemos a Dios o cuando no cumplimos su palabra. Deuteronomio era claro: todas estas bendiciones te alcanzarán si obedeces, y todas estas maldiciones te alcanzarán si desobedeces. A veces nos quejamos contra Dios cuando nosotros somos los propios causantes de las cosas. El pecado, como dice la Biblia, al principio es agradable, pero luego es amargo, produce amargura. Por eso tenemos que llevar cuidado, y la única manera de protegernos es con la palabra de Dios. Y señores, David lo dijo bien claramente. David dijo: para que yo no peque contra ti. No dijo para que no peque contra mi esposa, ni contra mi vecino, ni contra mi amigo del trabajo, sino para que no peque contra ti. Nosotros estaríamos diciendo: para que no hable mal de mí, para mantener mi reputación. Sí, pero él dijo: para que yo no peque contra ti.
Señores, el pecado es lo único que rompe nuestra comunión con Dios. Dije anteriormente que debemos de prepararnos. Y les quiero poner otro ejemplo que lo ven casi a diario en todos los lugares donde ustedes van, inclusive aquí. ¿Por qué se piensa que hay una ley o una normativa que todos los lugares tienen que tener extintores? Porque usted, no todos los lugares tienen, y tenemos extintores aquí, en ese lado, en el otro lado, atrás hay dos, en la puerta de atrás hay otros dos. Los extintores tienen que estar guardados, colgados. ¿Por qué? Porque es un medio preventivo para cuando llega el fuego, no volverte loco ni en buscar agua, sino tenerlo a mano disponible para apagar los fuegos. El enemigo va a levantar siempre fuego porque quiere de alguna manera incendiar nuestro corazón y nuestra vida y meterla llena de maldad. Pero la palabra de Dios es como un extintor, aleluya. Cuando venga el enemigo a incendiarnos, a querer provocar fuego, saca el extintor de la palabra de Dios y apaga todo fuego que el enemigo quiera levantar en contra tuya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Por eso quiero terminar en esta tarde volviéndote a recordar el título de este mensaje: lo que guardas, te guarda. Lo que guardas hoy sostendrá tu mañana. Una pequeña semilla, cuando cae en tierra y recibe agua, tiene el poder de crecer y de convertirse en un gran árbol. Lo que nosotros guardamos en la palabra de Dios es una semilla viva que produce vida en nosotros. Nos da crecimiento, no solamente de conocimiento, sino un crecimiento espiritual para que podamos tener las actitudes y la conducta que a Dios le agrada. Por eso, señores, si la palabra de Dios está guardada en tu corazón, tú no guardarás rencor a nadie. Serás pronto y rápido en perdonar. Si la palabra de Dios está guardada en tu corazón, tú serás la persona más feliz del planeta. Los dichos de tu boca son el alimento que todos nosotros necesitamos para sostenernos en los días malos. Esta palabra, yo no sé usted, pero a mí personalmente me bendijo muchísimo. David lo dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Si ustedes no quieren pecar, ya escucharon. Guarden la palabra de Dios como el mejor tesoro de su vida. Si Dios te habló, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Y la palabra de Dios se guarda leyéndola, memorizándola, meditándola, pero también obedeciéndola. Amén. Quiero terminar haciéndote algunas preguntas. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás permitiendo entrar en tu mente y en tu corazón? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la situación que hoy estás viviendo? Y la pregunta más importante: ¿estoy viviendo lo que Dios me está diciendo o estoy viviendo a mi manera? Quizás no necesitas más palabras de Dios. Quizás necesitas obedecer la que ya recibiste. A veces las cosas no nos funcionan simplemente porque no las ponemos por obra. No necesitamos más conocimiento, necesitamos más obediencia. Y esa es la clave para que nosotros podamos vivir vidas en victoria. Ahí con tus ojos cerrados, te invito que pongas tu mano en tu corazón y repitas conmigo: Señor Jesús, voy a guardar tu palabra, voy a creer tu palabra, voy a obedecer tu palabra. Cuando venga la mentira, recordaré la verdad. Cuando venga la tentación, recordaré la palabra. Cuando venga el temor, recordaré tus promesas. Cuando venga la confusión, buscaré tu dirección. Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Padre, gracias en esta noche por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones.